durante la perforación de un pozo que es clave, que es muy importante en la industria, porque en definitiva, a partir de la perforación es donde podemos tener información, por un lado, geológica, y también del potencial o no que puede tener un área, sobre todo en una etapa exploratoria. Como no tenemos ningún pozo perforado, o hay pozos muy pocos pozos perforados, la única manera de investigar el subsuelo directamente es a través de la perforación. Hay métodos indirectos que nos van a ayudar a definir la posibilidad de trampas, la sísmica, pero la realidad la vamos a ver durante la perforación del pozo. La actividad de la perforación involucra una serie de diferentes tipos de disciplinas, o sea, que participan y diferentes especialistas en cada tema de la perforación. Esto se va a armar un campamento, un lugar, puede tener una manzana o dos manzanas, donde van a estar toda la gente que va a estar trabajando, participando, y podemos llegar a tener, depende de donde tenemos también la pista de aterrizaje para llegar al lugar y aportar a la gente. Aquí vamos a tener toda la logística armada porque la perforación es permanente, no se para, ¿no? De no ser que hay ya algunas maniobras, se sigue perforando día y noche. O que haya una cierta circunstancia, que eso es un viento sonda o una cosa de ese tipo, se puede llegar a parar durante un tiempo. Entonces, dentro de los trabajos de lo que llamamos la parte de perforación, tenemos sí equipos que son específicamente para perforar los pozos hasta llegar a una profundidad determinada y entubarlas, y otros que podemos decir que son equipos de menor porte y menor costo, que son los equipos de terminación. Es decir, equipos que se van a utilizar para cuando, después que perforamos el pozo, hacer una serie de ensayos, incluso después, para más adelante, si está en producción, sacar las bombas, todo el equipamiento que puede llegar a tener el equipo de producción. El equipo de perforación, fundamentalmente lo que vamos a hacer es perforar, y tenemos que tener en cuenta, o muy importante, el tema de los lodos, el tipo de préparo que vamos a utilizar, y a partir de ahí vamos a sacar, a medida que vamos perforando, la muestra que yo le mostré la otra vez, un pequeño recorte que sale de las rocas, que se llama escudo. Como así también vamos a ver los diferentes fluidos que pueden llegar a entrar en el pozo y que se van a manifestar en el lodo de perforación, puede ser hidrocarburos o gases. Una vez que nosotros terminamos de perforar hasta llegar a una profundidad final, es decir, es decir, nosotros durante la prognosis, o sea, donde la propuesta,
de perforación decimos, bueno, vamos a atravesar tales objetivos, tales reservorios, tales posibilidades de roca, tales características, y la profundidad final del pozo será 3200 metros. Resumimos que por debajo ya no tenemos interés. Entonces, una vez que perforamos, hacemos lo que se llama el perfilaje, que es lo que ustedes vieron, es decir, vamos con un camión con herramientas, bajamos el pozo y hacemos diferentes tipos de medidas de las propiedades de las rocas y de los fluidos que tenemos. Son mediciones algunas indirectas, la mayoría, algunas pueden ser, se puede extraer algunas muestras también, ¿no? Como el testigo lateral, el testigo mortal. Posteriormente a eso, una vez que definimos con el perfilaje, con toda la información de Cutting, si el pozo puede producir o no producir hidrocarburos, o sea, si cubre las expectativas nuestras, ahí tenemos que tomar la decisión de decir entubarlos, o sea, le bajamos una cañería para aislar esa perforación. Y posteriormente, lo que hacemos en esa cañería, cementamos alrededor de la cañería y limpiamos el pozo. Entonces, esta sería la parte en sí de lo que haría el equipo de perforación. Es decir, no vale la pena traer un equipo de perforación, desplazarlo para hacer, por ejemplo, la limpieza. A veces todo esto lo hacemos con el mismo equipo. Pero después, por una cuestión de costos, levantamos el equipo de perforación, se levanta la torre con toda la estructura y se viene y se monta un equipo que se llama determinación. Un equipo de terminación en los cuales yo voy a pulsar esas cañerías que bajé, voy a hacer diferentes tipos de ensayos, a ver qué tipo de fluido viene, y finalmente lo que hago es ya montar pozo productivo, montar todo lo que es la parte de producción. Es decir, tipo de bombas, de diseño, todo. Entonces, la parte más importante de un equipo de perforación va a ser lo que es el vástago, que es la zona donde vamos a tener la mesa rotatoria. Hay diferentes tipos también, ¿no? Hay unos que son con mesa rotatoria y otras con motor de fondo para perforar. Después tenemos las barras de sondeo, las barras extrapesadas, que son las que le dan peso para que quede en tensión, junto con las portamistas y los trepos. Estas son lo que se llama la columna de la parte del equipo de perforación. Esto se lo doy yo como lo van a ver después en perforación. Nosotros lo hemos sacado parte de este material, pero para que ustedes sepan las partes principales. Y vamos a tener que manejar también el lodo o el fluido que vamos a meter en el pozo para lubricar y que salga también ese material que es el jugo. Entonces vamos a tener todo un circuito de lodo y vamos a tener por otro lado todos los productos que se le van a ir agregando, y todo esto son los trailers, donde ahí también está la gente o los laboratorios, está la gente viviendo, durmiendo y están los laboratorios. Este es un trépano antiguo, cuatricono, se llama, y acá vamos a ver durante la perforación
de información que vamos a sacar a través del cutting, ¿sí? Y lo que nos interesa. Estos son trépanos de perforación. Acá una persona parada sobre una mesa. Este es otro tipo de trépanos más nuevos, más actuales. Depende de la litología, depende de la dureza de la roca. Existen diferentes tipos de trépanos, ¿no? Entonces, nosotros, geólogos, o sea, sobre todo un proyecto exploratorio, tenemos que dar las características del tipo de roca que vamos a atravesar, a qué profundidad la van a encontrar, para que se haga el diseño del tipo de trépanos y el tipo de perforación que se va a hacer. Y también los lomos. Por eso es importante que ustedes tengan una idea de las rocas que van a atravesar. Es decir, bueno, cuando le hablan que van a atravesar una caliza o una arenisca o una arcilla, sepan de a qué nos estamos refiriendo, y en función de todo eso que ustedes van a ver qué tipo de trépanos van a llegar a utilizar para cada caso. Entonces, durante la perforación del pozo vamos a tener lo que es el trépano en sí. Vamos a inyectar el lodo. Este lodo va a recoger los partes del material de cutting y va a salir a superficie. En la superficie existe una serie de zarandas que van a impedir o que de alguna manera van a seleccionar diferentes tamaños de materiales que van a ir subiendo, que van a estar arriba, y sobre esas zarandas es que yo saco las muestras para ver qué tipo de litología o qué tipo de rocas estoy atravesando durante la perforación. El atravesar tipo de litología le va a permitir decir, por un lado, permanentemente comentarle al que está a cargo de la perforación en qué situación estamos, y también dar a veces los pases que estamos atravesando. Es decir, vieron que cuando vimos la roca Cacherta, ¿qué color tenía, por ejemplo? ¿Qué características tenía acá? ¿Se acuerdan? El Isadero, Cacherta, la roca madre, ¿cómo era? Color oscura. Oscura. ¿Qué más era? ¿El tamaño? ¿Qué más? Tamaño de grano, ¿cómo era? Fino. Fino, ¿no? Entonces, tipo arcilla, lindo. Entonces, yo vengo recibiendo cutting de esas características y de golpe empiezan a aparecer arenas. Eso me está diciendo que ya estoy entrando en otra unidad o en otra formación. Entonces, como yo conozco más o menos la estratigrafía, sé que por debajo de Cacherta ya entonces vendrá otra unidad que se llamará, en ese caso, Pocheros. Entonces, las funciones del fluido de perforaciones de todo esto, o sea, todo lo que está acá marcado, pero a nosotros lo que nos interesa es fundamentalmente esos cortes que llegan a superficie. Y también los fluidos que se pueden adicionar al lodo que nosotros le pusimos, que puede ser la presencia de gas, presencia de hidrocarburos y también a veces incorporación de agua, agua que tiene otras características diferentes a la del lodo, que puede ser agua de formación que estamos atravesando, con lo cual nos va a cambiar las características de ese lodo. Por eso también es importante tener idea qué unidades vamos a atravesar y qué características de las aguas tienen.
Porque si yo tengo un lodo que estoy manejando para no dañar a una formación y con cierto pH, ciertas condiciones de salinidad y de golpe tengo una entrada de agua muy dulce, me va a cambiar completamente esas condiciones de ese lodo. Tengo que volver a trabajar para poder seguir preparando. Entonces, cuando nosotros empezamos a perforar, otra de las cosas que es importante es preservar la parte superior de los niveles donde tenemos los acuíferos. Acá generalmente hasta 600 metros, ¿no? Ah, 700. En casi todos lados. Dependiendo de la zona. Sí, hay algunos persiguiendo, pero en general casi todo para cubrirse. Hasta 600 metros se coloca lo que es la cañería guía, que se dice, este es el tipo de perforación, y se baja cañería guía y se cementa para aislar todo lo que puede ser los acuíferos, es decir, para no contaminar estos acuíferos, con lo que después vamos a perforar la parte final, que son nuestros objetivos, que son los productivos. En este caso, por ejemplo, sería la formación Río Blanco y la formación Barrancas. Esto no está en escala correcta, pero sería, por ejemplo, las zonas productivas, y así estos dibujitos así nos están mostrando que son formas más o menos canalizadas, que son canales. Este tipo de la profundidad final del objetivo del pozo es 2.600 metros. Entonces, esto sí o sí se tiene que hacer, incluso se perfila también, se hace con el radiológico de esta parte. Esto se lo manda por la cuestión medioambiental, se lo manda acá a la provincia, aunque a veces la provincia no lo reclama, pero bueno, claramente, sobre todo para que la gente después que trabaja en aguas subterráneas tenga un control, también les sirve a ellos para ver la problemática de las aguas subterráneas. Entonces, una vez que perforamos y bajamos la cañería, ¿no? Rotulamos con esa cañería de costado, que la cañería, cementamos, ¿sí? Esa cañería. Bajamos otra vez por adentro ya de esa cañería, lo que sería el trépano con todas las barras de perforación, y seguimos perforando. Puede ser que pongamos diferentes cañerías a diferentes profundidades, o que desde la cañería guía, como ocurre acá en la cuenca cuyana, casi todos los, por lo menos acá en la cuenca cuyana, ya después directamente perforamos hasta la profundidad final, que en este caso dijimos que era alrededor de 2.600 metros. ¿No? Y entre medio podemos hacer tipo de ensayos que después lo vamos a ver, que puede ser ensayos de formación para ver en determinado nivel qué características pueden tener fluidos, que le llamamos TCT. Podemos sacar coronas, que también lo vamos a ver, pero ahora nos vamos a ir fundamentalmente a lo que es el proceso de continuar perforando. Seguimos perforando hasta la zona final. En este caso, el diámetro perforamos de 8,5 pulgadas. Entonces,
una vez que llegamos a la profundidad final, lo mismo, sacamos toda la barra de sondeo, vamos con el equipo de perfilaje, con nuestro camión, y hacemos los diferentes tipos de registros. La amarre, receptividad, CP, todo lo que nosotros consideremos que sea necesario para evaluar el pozo desde el punto de vista petrofísico y también desde el punto de vista geológico. Ahí es cuando tenemos que tomar en función de esta información, más la información que vamos a ver ahora y la del control geológico, si entubamos o no el pozo. Es decir, si bajamos una cañería finalmente para después cementar y después posteriormente ensayar. Esta parte la vamos a obviar. En definitiva, vamos a usar esas cañerías y ensayar en determinados niveles. Entonces, eso para que tengan una idea de lo que es la parte de introducción a la parte de información. Yo siempre voy allá. ¿Qué? ¿No? Sí, no. Esta es información ¿Cuánto? se trabaja ¿Cuánto coño se cree? con la gente de los perforadores, ingenieros, con un montón de compañías de servicio, es que nosotros trabajamos en conjunto durante este tipo de trabajo. Una de las cosas que hacemos previa a la perforación, para que ustedes lo conozcan, es lo que se llama la prognosis. Al compañero o a la gente que va a hacer el pozo, le tenemos que decir lo que vamos a atravesar, y en qué profundidades la vamos a atravesar cada una de estas unidades, qué características tienen, y darle lo que se llaman los pases de cada unidad, como les decía recién. Es decir, nosotros les tenemos que decir que a tal profundidad, MD o TBD, eso hay que tener cuidado, siempre hay que aclararlo, va a encontrar tal formación, por ejemplo la formación Cacheta, la formación Río Blanco. Eso lo vamos a hacer a partir de información que podemos llegar a tener de otros pozos, si hay perforado en la zona, o a través de la síndica directamente, y hacer lo que se llama la prognosis. A medida que vamos perforando, vamos encontrando los niveles como corresponde, si corresponden a esa profundidad, nosotros vamos ajustando toda esa información. Es decir, nosotros le decimos acá a la gente que va a perforar, esto no lo tenemos todavía, esto es una barra de otro pozo, no de este pozo, y este es el esquema de la litología que nosotros asumimos que en ese pozo vamos a encontrar. ¿Está? Pero decimos que a tal profundidad, menos 2565 o MD 2265 acá, digamos MD, y SAPSI menos 1800, vamos a tener el pase de esta formación, de punta de la barra, que son basaltos, a la formación barranca, que son areniscas o volantes. Entonces, cuando el perforador viene acá, nosotros le dimos esta información, y cuando llega a 2555,
a esta profundidad, se supone que va a encontrar por debajo ya la formación barroca. Pero eso no es exacto, porque nosotros no tenemos la información precisa al momento de perforarnos. Se puede estar por arriba o por debajo. Con el control geológico nosotros vamos a poder identificar en qué momento más o menos dónde estaría el pase entre esa unidad. Y esto también le va a permitir cambiar las condiciones del lodo o tipo de trépanos a la gente durante la perforación. Puede decir que acá el lodo que se utilice sea diferente de acá y los tipos de trépanos seguro que de acá y acá van a ser diferentes. Entonces sacan toda la herramienta afuera, cambian el lodo si es necesario y vuelven a bajar para perforar con otro tipo. ¿Qué es el control geológico? En definitiva es tener o nos permite evaluar las formaciones atravesadas durante la perforación y también nos permite ir detectando los fluidos que pueden entrar durante la perforación. El gas y la salud. Que podemos encontrar ¿Cómo? los fluidos que podemos encontrar durante la perforación. Claro, durante la perforación. Entonces existen diferentes pozos, hay pozos de exploración, donde no tenemos casi información, ese control geológico es muy importante. Existen pozos de desarrollo donde ya tenemos pozos perforados y a veces el control geológico ya no es tan importante porque tenemos datos de pozos cercanos para correlacionar. Por eso es importante que ustedes sepan correlacionar, que sepan hacer un corte. Porque el día de mañana tienen que trabajar entre un pozo y otro y que ustedes mismos no tengan que ir a pedirle a alguien que le haga un corte. Ustedes mismos entre este pozo, hacen una correlación y dice, este nivel a tal profundidad más o menos creo que vamos a encontrar. Entonces, esta es una tarea, una información que se hace durante la perforación, la cual nos permite tomar decisiones ahí, en el momento. ¿Tá? Una vez que ya perforamos el pozo, hay veces que hay tipo de decisiones que ya no se pueden tomar. ¿Sí? Entonces lo que hacemos, por un lado, el proceso fundamental, y esto lo vuelvo a repetir, siempre se olvida, la importancia del control geológico es la litología. Pero la litología nosotros vamos a ver pequeños trozos del material molido por el trépano, no es que vamos a ver el afloramiento de que vamos a ver el testigo en color. Y eso se llama cutting. Y sobre eso es donde tenemos que analizar las características que puede tener, es decir, los aspectos, si tienen buena selección, si es una arenisca, si es una caliza, si es el tamaño de grano, si es fino, si tiene cemento, si tiene matriz, todo lo que podemos analizar primero visualmente y después mirándolo con lupas en detalle. ¿Ese sería el MATLogging, bro? ¿Cómo? ¿Eso sería el MATLogging? El MATLogging, en todo el conjunto se llama MATLogging. Sería el MATLogging se llama, después vamos a ver, es representar toda esta información en registros, en papel digamos, ¿no? En graficar todo. okay. Entonces, lo que nos interesa, primero lo que hacemos es de la descripción de la muestra que vamos a sacar de la perforación, es todo esto, o sea, ver la porosidad, incluso hasta la porosidad, ¿no? Visual que podemos llegar a ver, si vemos. Todas las características de la roca y después ver si tenemos presencia de hidrocarburo o presencia
y presencia de gas o presencia. ¿Ah? Entonces, esto es un binocular, estas son las muestras de cutting que se van a sacar y donde la vamos a analizar. Estas son las cabinas. Esta es una cabina que se prendió fuego durante un blowout, o sea, un descontrol del pozo. Acá hubo 5 muertos. Se vino el gas rápidamente y así quedaron las cabinas de control. Entonces, dentro de los pasos que tenemos durante la perforación, tenemos la toma de la muestra, es decir, dónde vamos a tomar la muestra y la cantidad de muestras que vamos a tomar, depende de los estudios que vamos a hacer. Después vamos a analizar esas muestras desde el punto de vista litológico. Vamos a ver los tipos de fluidos que pueden llegar a tener, la presencia de hidrocarburos. Vamos a tener que calcular también el tiempo de retorno, es decir, nosotros estamos perforando 2200 metros, pero la muestra que está en superficie no es de 2200 metros. Fue antes. Tenemos que calcular ese tiempo de retorno. O sea, lo que estoy recibiendo acá, mientras estoy perforando 2200, es de 1980. Entonces yo tengo que calcular ese tiempo de retorno para saber qué profundidad estoy recibiendo esa muestra. Y relacionado con todo el equipo de perforación, estas son las diferentes piletas que hay, también se controlan los diferentes tipos de fluidos que están echando las piletas si suben o bajan los niveles de fluido. Todo eso se lo tenemos que dar, esa información, a la gente que está perforando. Entonces, las muestras, finalmente lo que hacemos es, ya definimos el tipo de muestreo, que la sacamos de esta zaranda. Esta es la parte de la zaranda, con lo cual acá va a quedar el material un poquito más grueso. Hay diferentes tipos de zaranda, y sobre esto yo, con una cacerola, con una lata o con recolecto esas muestras que vienen con el barro, el lodo, y lo llevo para mirar primero hacer la parte de descripción. El muestreo ya lo defino, generalmente en zonas que no son de interés. Por ahí el muestreo lo hago cada 5 metros, así cada 5 metros de perforación saco muestras, y ya en zonas de interés lo hago, por ejemplo, cada 1 metro. Como la velocidad de perforación es más rápida a veces que el muestreo, tengo que bajar la velocidad de perforación. Entonces lo que se hace, se van tomando esas muestras y se las lleva al laboratorio. Se toma un volumen que puede ser un puñado, depende para el tipo de estudio que vamos a tener que hacer, y a quienes tenemos que dar esa información. A veces que si son 2 o 3 compañías los dueños del pozo o los socios, hay que repartírsela a cada uno. Y siempre hay que tratar de tomar la misma cantidad de muestras, ¿no? A veces perdemos circulación, es decir, el fluido que estamos perforando se fue y no recuperamos muestras. Y eso se tiene que marcar en el mal logro. Entonces, una vez que sacamos la muestra de la zaranda, a veces la lavamos un poco y ya ahí hacemos la descripción de la litología. Y la litología, y vemos la presencia de fluidos. Esta sería la muestra. Estos son los pedazos de granos
nosotros tenemos que tratar de definir es igual. Si es una arenisca o conglomerado, si es una arcilita y las proporciones que tenemos. Estos son los tipos de coating que podemos recibir en las cajitas. Fíjense que los colores que están mostrando que acá hay un cambio importante entre este, y acá puede haber un pase, un cambio del unidad de formación. Entonces, una vez que la muestra es lavada y que está se hizo una pequeña descripción, ya vamos al binocular y ya hacemos una descripción más detallada. Y lo vamos guardando, ese material, en bolsitas o cajas. Lo que hacemos, a medida que vamos haciendo la descripción del material que estamos viendo, en profundidad, vamos dibujando por rastras los porcentajes, de si es arena, limo, qué porcentaje, qué es lo que vamos viendo, y acá al lado ya es una columna más interpretativa, es decir, ya esto es lo que describimos y esto es lo que nosotros interpretamos, es decir, por ahí el pase, acá lo damos acá y no acá en función de porcentaje que vimos realmente. Pero lo que hacemos es describir la metodología. Pero también, simultáneamente, vamos a tener detectores de gas. Entonces vamos a estar midiendo el gas que está entrando digamos, que está saliendo del lobo. Y ese gas lo vamos a ir graficando, que se llama gas total. Cuando nosotros vemos un valor o algo anómalo, porque aumenta, ese pico de gas nos puede estar indicando que puede haber una entrada de petróleo o gas abajo en el subsuelo. Y si es importante ese pico de gas, hacemos lo que llamamos la cromatografía, es decir, definimos qué tipo de gas es el que tenemos, C1, C2, C3, C4 y C5. Si es C1, en metano sería un gas seco, y C5 sería un gas más asociado a petróleo. Entonces, todo eso es lo que vamos graficando, sumado a los tiempos de perforación, es decir, cuánto tardamos en perforar un determinado intervalo. Es decir, tal tiempo, cuánto estamos tardando en perforar. Todo esto es lo que volcamos en lo que se llama MATLAB. Es decir, vamos a ir volcando las características, por ejemplo, del logo, vamos a ir volcando los tiempos de perforación, la profundidad estimada, porque esto lo vamos haciendo con las barras de perforación, la litología, y acá vamos a poner la porosidad visual, la selección, si hay rastros de hidrocarburos o no, como son esos rastros, y la parte de gas. Esta información es la que nos va a permitir definir también, o nos va a ayudar a definir los intervalos de interés. En tal profundidad, si vemos que tenemos una roca que puede ser reservorio, por la descripción, vemos que tenemos presencia de pico de gas y vemos presencia de hidrocarburo en las muestras, puede decir que ese intervalo puede tener interés petrolero. Podemos parar y
sacar una corona, después vamos a ver cómo se hace, o podemos hacer un ensayo en ese punto, o seguir perforando. Después lo vamos a juntar con la información de registro también, de perfiles, cuando terminamos de hacer el pozo, y ahí definir si el pozo tiene interés o no. A veces, desde el punto de vista geomecánico, también es importante, se llegan a ver pedazos de caídas de material, que son producto de las paredes del pozo, estos pedazos más grandes, porque trépano en general el material va a ser de este tamaño, mucho más fino, y esto me está mostrando inestabilidad del pozo, que están cayendo detritos por falta de estabilidad en la parte superior del pozo. O sea, que mecánicamente el pozo se me está de alguna manera no colapsando, pero se está desmoronando. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos que ir a avisar a la gente de perforación para que vea las características del lodo, qué tipo de lodo van a tener que usar. También suelen venir dentro o junto con el cutting restos metálicos, por ejemplo. Restos metálicos que me están diciendo que el trépano ya se está rompiendo o está desgastado, con lo cual tenemos que avisarle al de perforación para que cambie el trépano. U otro tipo de situación. Entonces, en este caso, es importante avisarle al diseccionista para que vea y cambie el tipo de lodo para que no se provoque esto de ruta. Entonces, nosotros le damos ya un ejercicio. Es importante que todos ustedes sepan interpretar parte del control geológico de lo que hacemos. Entonces, por un lado, histología. De la histología hacemos toda la descripción que podamos. Por otro lado, después la parte de fluidos, la parte que sería hidrocarburo y la parte de gas. Asociado con la histología, también nosotros ponemos a veces si tiene, o le vemos porosidad, permeabilidad, ¿no? Visual. Y estos son entonces los diferentes tracks. Uno es los tiempos de perforación, la profundidad, que nosotros es estimada, no es perfecta, porque son a medida que vamos bajando las barras de sondeo, nosotros decimos 9 metros más, otros 9 metros más que perforamos, pero las barras por ahí son un poquito más cortas, menos cortas. La medición final la vamos a obtener con el perfilaje. Perfilaje también. Esa es la que nos va a dar la real profundidad de cada intervalo. Vamos a tener, por otro lado, una columna, un track con el gas total, donde vamos a ir viendo qué pasa con el gas cuando hay un incremento importante de gas. Ahí hacemos una cromatografía para detectar qué tipo de gas. Con respecto a la presencia de hidrocarburos, tenemos que ver los tipos de rastros diferentes que hay. Si la muestra está totalmente impregnada o no está impregnada, qué color tiene ese hidrocarburo, y lo vamos a graficar, y también vamos a graficar, bueno, tipo de trépano, vamos poniendo toda la información que se va obteniendo durante la operación. También hacemos análisis de calcimetría, si se someten a muestras, como para que ver si son rocas de tipo carbonáticas o no, o si son rocas clásticas, qué porcentaje
de carbonato. ¿Mm? Cuando vemos los rastros de hidrocarburos, a veces visualmente podemos ver el hidrocarburo, pero a veces no. A veces el hidrocarburo no lo vemos visualmente, se puede llegar a ver como gotitas. Entonces lo que hacemos es echarle un producto que es acetona y ver la fluorescencia de un equipo. Entonces, de esa manera, lo que hacemos con la acetona es generar un destilado de los gases, y la fluorescencia me va a mostrar un color que va a resaltar de la muestra, que puede ser amarillo o anaranjado, que nos está indicando que tenemos hidrocarburo, aunque visualmente nosotros no lo vemos. ¿Bien? Entonces existen diferentes tipos de fluorescencias, y en función de eso nosotros vamos a poder decir si estamos ante un hidrocarburo más liviano o un hidrocarburo más pesado. Existe una serie de... Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es esto que se llama el tiempo de retorno, que ya está muy corregido, antes era más complicado. Era hace tiempo, ¿no? Cuando nosotros, que les decía, nosotros estamos perforando 2000 metros, la muestra que tenemos de acá, que llega a la superficie, después de subir esos 2000 metros, corresponde posiblemente a 1900 o 1800. ¿Sí? Tanto las muestras que recibimos de superficie como la parte de los gases. Entonces tenemos que hacer una corrección de ese tiempo, de lo que tarda en subir esa muestra a superficie, esa muestra o el gas. Eso se hace correcciones, hay diferentes métodos, uno es echar en superficie nomás, por ejemplo, antes se echaba arroz, en superficie cuando se empieza a perforar, cuando llegaba otra vez arriba a superficie, ahí se calculaba ese tiempo de ida y vuelta. También a veces con presencia de carburo, que son indicadores para chequear también si el sistema de control biológico está funcionando. De hecho, un poco de carburo, entonces eso me tiene que marcar en un momento con la presencia de gas. Entonces eso me indica que el equipamiento está funcionando y está conectado. Y como les decía, los gases, que son muy importantes, una vez que tenemos el detector de gas, que nos va a dar una detección continua a lo largo, y cuando vemos un pico que se sale fuera de lo normal, ahí hacemos lo que es esta cromatografía. Esa cromatografía le va a permitir identificar si tengo C1, C2, C3, C4, C5, y existen diferentes gráficos combinando los diferentes tipos de picos que me puede decir el origen de ese tipo de gas, qué origen tiene, y también me puede dar una idea de la madurez en función de esas proporciones que tiene. Es decir, combinar ese C1, C2, C3, C4, C5 en diferentes gráficos. Acá, por ejemplo, ploteamos C1 más C2, y acá C3, C4, C5, y ya hay gráficos establecidos que me dicen que si los puntos estos caen de acá, bueno, son tal tipo de hidrocarburos, más pesados, más livianos. Lo mismo con el tipo de gas, C2, C3, C4 y C1, C2, C3. Si el punto me cae por acá, será un petróleo alterado. Si cae por acá, estamos en petróleo y gas, y si estamos acá, sería un gas biogénico.
¿Está? Cuando habla de madurez, ¿a qué se refiere? Madurez. A la madurez de ese hidrocarburo. Ah. O sea, cada uno de los gases, el etano, octano y etano y propano, van a estar diferenciados, ¿no? Entonces, existen diferentes métodos de esas relaciones. Es importante que ustedes sepan que hay métodos, cuáles pueden ser. No me interesa que sepan específicamente cuál es el, digamos, la Metodología. aplicación específica, pero sí que existe esos gráficos y digamos dónde lo utilizan. Y asociado a los gases de perforación, yo les he comentado que hay que tener en cuenta mucho la presencia de gas sulfúrico, y también de CO2, ¿no? Que es muy tóxico. Fíjense que en el caso de 100 a 15 partes por millón se pierde el sentido del olfato, o sea, ya no sentimos eso. Lo que nos parece que ya ese olor a huevo podrido, o lo que inicialmente sentimos, ya es como que ya pasó, ¿no? Y poco tiempo, es muy poco tiempo que quiere decir que podemos llegar a provocar la muerte, ¿no? ¿Cuánto? La inhalación durante 3 a 15 minutos tiene No 100 partes por funcionaría millón, en el guión. puede provocar la muerte de la persona. Y ya con 1000 partes por millón, la pérdida inmediata de conocimiento de una persona. Y el otro gas que nos interesa es el CO2, que también está presente, por un lado por la parte medioambiental, pero también por la parte de corrosión de los efectos que podemos llegar. En un reservorio, un yacimiento con CO2, económicamente nos va a alterar mucho, porque vamos a tener que cambiar todas las facilities, o sea, toda la infraestructura a veces, por lo corrosivo que es. Entonces, la inversión que tenemos que hacer es mayor, y más cuando las tenemos asociadas a gas. Bueno, poco esto son diferentes tipos de presentaciones del mal logging, y también a veces cuando tenemos o vamos perforando y tenemos una caída en lo que es el tiempo de perforación, eso puede indicar a veces reservorio fracturado. Es decir, estamos perforando una roca compacta y de golpe algo roto, fracturado, entonces rápidamente trépalo, va a caer y va a perforar eso muy rápidamente. Y eso se va a dar con esos picos y a veces presencia de picos de gas. Estos quiebres por un lado en la perforación y también la presencia a veces de pico de gas si tenemos hidrocarburos. Y bueno, se ha hecho, se ha intentado y se ha utilizado, pero todos los parámetros desde el punto de vista del control geológico para hacerlo similar como si hiciéramos un cálculo de una saturación, utilizando las relaciones de ROP, la parte de la resistividad en función de la resistencia de la roca, y de esa manera se hace como un cálculo de saturación hecho con lo que es el manto. Hay unas ecuaciones por ahí hechas para eso. Bueno, esta es una parte
el control geológico. ¿Ya? Dentro del control geológico, pero vuelvo otra vez para que no se confunda, durante la perforación yo voy a hacer control geológico. Ahora bien, durante la perforación yo puedo extraer testigos coronales que después vamos a ver o hacer ensayos de DST, pero se hacen durante la perforación. ¿Eh? También podemos sacar testigos laterales en impacto, pero durante el perfilado. Entonces, ahora después vamos a pasar a ver cómo sacar testigo corona, es decir, intervalos de 9, 18, 27 metros de roca, ¿no? Entera, para hacer diferentes tipos de estudios, y también vamos a ver cómo con el control geológico podemos definir un intervalo para ensayar ese intervalo del pozo a pozo abierto, es decir, sin estar entubado. Bueno, cortamos un ratito que tomamos.